A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Jesucristo es el único camino de vuelta para todo pecador que se ha extraviado y que ha entrado por el camino ancho y que ve que el camino ancho se le va estrechando. Y el Espíritu Santo le pica en la conciencia, le convence de pecado en un día. Y ese hombre dice: sí, confieso que soy un pecador, confieso que tengo necesidad de salvación, confieso que yo no me la puedo dar, y se me ha predicado que Dios ha provisto un medio para mi salvación. Eso es la fe. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Dice así la palabra de Dios dentro del Sermón del Monte. El Señor Jesucristo está hablando, ya se dirige hacia el final, va a exponer la parábola de las dos casas hechas sobre dos rocas y dice: entrad por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque es estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo hallan. Qué triste es este contraste, ¿verdad, hermano? Son muchos los que entran por la puerta que lleva a la perdición. Son pocos los que entran por la puerta que lleva a la salvación, a la vida. Pero resulta una cosa muy paradójica. El hecho real, experimental de cada vida es que el camino angosto se va ensanchando y el camino ancho se va estrechando. ¿Me explicaré? El camino estrecho se ensancha porque en el momento en que una persona, con la gracia de Dios, acepta al Señor y entra por la puerta estrecha, el corazón se le ensancha, y ensanchándose el corazón se ensancha toda la vida. En el Salmo 119 y en el versículo 32 dice el salmista: por el camino de tus mandamientos correré cuando me ensanches el corazón. Y el apóstol Pablo habla de que su corazón está ensanchado de amor hacia los corintios. Vosotros estáis muy anchos en mi corazón, estáis estrechos en vuestros propios corazones. El corazón se ensancha con el amor, y una persona que ha sido salva necesariamente ama a Dios y ama a sus hermanos, y el amor ensancha el corazón porque es el amor el único que da la verdadera libertad. Cuando en los salmos el salmista habla o pide a Dios que le dé libertad, dice que le saque a un sitio espacioso, donde hay libertad de movimientos. Así entendían los judíos la libertad. ¿Dónde hay libertad de movimientos? Pues bien, el cristiano está llamado a tener libertad.
libertad de movimientos. ¿Por qué? Porque tienen la verdad y la gracia. La verdad ensancha el campo de visión de la mente del hombre y la gracia ensancha el campo del enamoramiento del corazón del hombre. Y en el momento en que el hombre comienza a amar, tiene como las alas del águila. Todo se va ensanchando. La vida le va presentando cada vez mayores oportunidades de servir al Señor, de aprovecharse espiritualmente, de ayudar a sus hermanos. Y con esto el gozo se va aumentando, la paz también se va aumentando. Son frutos del Espíritu Santo. Y los 9 que hay allí, en Gálatas 5, 22 y 23, todos crecen al mismo nivel. Yo suelo poner la comparación de un racimo de uva, en que los granos van progresando y creciendo al mismo nivel. Esos 9 granos de ese racimo van creciendo al mismo nivel. Y qué dichosa es la vida, aunque sea en medio de dificultades, aunque sea en medio de sufrimientos, cuando se ama. Se ensancha hasta el final, hasta entrar en lo más ancho que puede darse, que es el cielo. Pero el camino ancho se estrecha. Una persona no salva cree que está haciendo lo que le da la gana. Una mentira. Él sabe que es una mentira. Decirle a un fumador o a un bebedor, quítate de la bebida, quítate del cigarro. ¿Y qué dice? No puedo. ¿Que no puedes? Y dice que eres libre. Pues eso no es libertad. Yo soy libre. Podría fumar y no fumo, podría beber y no bebo. Yo soy el libre, tú no eres libre. Tú eres esclavo. Y así lo dice el propio Señor en el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, los versículos 32 y siguientes, después de decir que si conocieres la verdad os hará libre. Está hablando en los versículos siguientes de que el que peca es esclavo del pecado, porque el pecado es el anzuelo que el demonio tiende para sujetar a una persona y tenerla siempre sometida a su poderío. De modo que ese camino que le parecía ancho se va estrechando, se va haciendo con nuevos vicios, con nuevas esclavitudes, y llega un momento en que el camino se hace tan estrecho que después de llegar a las drogas o de llegar a la violencia, cuando ya parece que todas las puertas se cierran, que ya no hay paso, ¿qué sucede? El suicidio. El suicidio. Cuando el filósofo francés Jean-Paul Sartre dijo que la vida era una pasión inútil y que era imposible que Dios existiera, Alfred Camus, el novelista, dijo: si Sartre tiene razón, la única salida es el suicidio. ¿Y cuántos pretenden salir de la vida así, creyendo que escapan de la mano de Dios? No piensan que van al infierno, no, de ninguna manera. Piensan escapar de la vida. El diablo los ha engañado. Se estrechó el camino. En Romanos 6:23 hay un versículo que lo voy a explicar bien y lo voy a dar desde su original. El salario del pecado es muerte. Así. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario del pecado es muerte. Fijaos bien, ¿quién mata el pecado? ¿Por quién entró el pecado? Por el primer hombre. ¿Quién hizo pecar al primer hombre? Su mujer. ¿Quién sedujo a su mujer? El diablo. De modo que el pecado entró en el mundo desde el infierno, traído por el diablo y metido a la primera pareja humana de la cual todos descendemos. Todos nacemos en pecado y hechos pecadores seguimos pecando porque heredamos esa mala herencia. El salario se da al que trabaja. Y la palabra griega que hay allí en ese versículo no significa un salario de dinero, sino un salario en especie. La palabra significa un sándwich de pescado. Así. Eso era lo que se les daba, la ración que se les daba a los soldados romanos. Un sándwich de pescado. Ese es el salario del pecado. De modo que
que el diablo paga mal por trabajar para él. En cambio, Dios regala al que no trabaja, al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Y es tal la decepción y el engaño de los seres humanos que creen que si no hacen algo, no sirven para nada. En realidad, todas las religiones exigen al hombre que dé algo, que haga algo, que pague algo. El cristianismo es todo lo contrario. No le pide al hombre ni un esfuerzo, ni una paga, ni un sacrificio, ni disciplinas al estilo monacal. Le pide únicamente que reciba el regalo de Dios, que Dios da la gracia y la salvación como un regalo, sin exigir nada en cambio, porque si lo exigiera, la salvación no sería completa. Para que la salvación de Dios en Cristo sea completa, es absolutamente necesario que el hombre no haga nada, para que Dios lo haga todo, porque si el hombre pusiera algo, aunque no fuera más que el 1 por 1000, el 999 de Cristo no sería suficiente para salvar. El regalo de Dios es vida eterna. Fijaos que no dice vida futura. Vida eterna es una vida que comienza ahora y durará por toda la eternidad. Y vamos ahora a cuál es esa vida eterna. Primera de Pedro, en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones, diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué versículo? El versículo 8, fijaos. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, teniendo el objetivo de vuestra fe, el final de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, la que investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros. ¡Qué porción tan fabulosa! La he leído, la he meditado, la he reflexionado muchas veces y nunca me canso de leer y de meditar esta porción. Fijaros las cualidades de esta vida eterna, de esta herencia. Primeramente, las cualidades negativas, diríamos, lo que no es. Incorruptible, que no se puede destruir. Incontaminada, que no se puede echar a perder, no se puede manchar. Inmarcesible, que no se puede marchitar. Es la herencia eterna de Dios en Cristo. Dios tiene un solo Hijo propio, unigénito. Y en Romanos 8 se nos dice, los versículos ya del 15 en adelante, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, es decir, herederos juntamente con ese Hijo único que tiene Dios. Si Dios tuviera dos hijos, la herencia sería repartida. Aunque fuéramos coherederos con uno de ellos, no sería la herencia completa, pero no tiene más que un solo hijo. Y con ese hijo somos coherederos. La herencia completa de Cristo, que es Dios, todo lo que es Dios y todo lo que tiene. Y seguramente que a todo fiel creyente no le importa lo que pueda tener, sino lo que pueda ser con Dios por toda la eternidad.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ahí está el supremo bien, ahí está la suprema verdad, y por lo tanto ahí tiene que estar la suprema felicidad. Eso es lo que me interesa. Y dice ahora, cualidades positivas. Si somos dueños de todo, si somos coherederos con el único heredero, si compartimos incluso la naturaleza divina, fijaos ahora la seguridad que se nos da. Seguridad de esa vida eterna, reservada para vosotros. Cuando uno de nosotros, cualquiera, quiere hacer un viaje, por ejemplo en avión, y quiere estar seguro de que nadie le quitará el asiento, reserva el billete. Ese asiento está reservado para mí. Esa vida eterna, esa herencia eterna, está reservada para mí. Por Dios, está reservada para cada uno de vosotros, los creyentes que habéis encomendado vuestras vidas a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Está reservada. Nadie os la puede quitar. Nadie os la puede quitar. El asiento del avión no me lo pueden quitar, pero a mí se me puede quitar la vida. O el avión se puede estrellar. ¿Y de qué sirve la reserva? Pero reservada para vosotros, los que estáis reservados, guardados. La palabra griega en realidad significa los que estáis custodiados. Pero en custodia se puede estar de dos maneras. El mismo verbo que hay aquí es el que sale en Hechos de los Apóstoles para decir que el apóstol Pablo estuvo en custodia durante 2 años en Cesarea. Y es el mismo. Pero ¿qué diferencia? Allí estaba custodiado para ser juzgado y ser llevado a Roma. Pero aquí nosotros estamos custodiados para que nadie se nos lleve, para que nadie nos toque sin el permiso de Dios. Custodiados completamente para esa reserva que ya tenemos de la felicidad eterna. ¿Y quién es el que hace esa reserva? ¿Quién es el que nos custodia a nosotros? El poder de Dios. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Hay algún poder mayor que el de Dios? Cuando hablamos del poder de Dios, no decimos que Dios es poderoso o que es potente. Le llamamos todopoderoso u omnipotente. Omnipotente. Que lo puede todo. Y porque lo puede todo, no hay quien le pueda resistir. A ese Dios a quien nadie puede resistirle, es al que nos dirigimos y ese es el que nos custodia y nos reserva esta herencia mediante la fe. Solo para los creyentes. Sí, solo para los creyentes. Y así se alcanza la salvación que está preparada, dice, para ser revelada en el último tiempo. Está ya dirigiéndose a lo que se llama la parusía, la segunda venida del Señor, cuando venga a recoger a su iglesia. Como diciendo, preparaditos, no tenéis que esperar a ninguna otra cosa. Es algo que Mackintosh lo recalca una y otra vez. El creyente no tiene que esperar a que se cumpla ninguna profecía, excepto la de la venida del Señor a recogerle. Lo demás puede interesarle para su curiosidad o para conocer ciertos designios de Dios, lo que pasará en la tribulación, etcétera, etcétera. Pero en lo que le afecta a él, no hay nada ya que esperar, sino que venga el Señor a recoger. ¿Cuál es la herencia que tiene el que no cree? El que no cree tiene una herencia de perdición, como lo hemos visto. Una herencia de muerte. Una herencia de muerte que no es destrucción, no. Testigos de Jehová, uningeristas y muchas otras clases de gente dicen, no se asusten ustedes, lo único que les puede pasar mal, si han sido impíos, es que se acabe todo. Les digo, hermanos, que este error está cundiendo de una manera tremenda. Y no solamente entre los que ya llamamos siempre incrédulos, en los que llamamos malvados, sino que está entrando en las denominaciones cristianas, por lo menos de Inglaterra. Son muchos los que se llaman a sí mismos cristianos en Inglaterra y creen que el final será la aniquilación de los malvados. Resucitarán para estar en juicio y una vez que se les haya juzgado y hallado criminales, a la nada. ¡Qué bonito! De modo que una persona que ha estado haciendo crímenes toda la vida, no se ha arrepentido, no ha creído en el Señor Jesucristo, y dice, ya tengo bastante de la vida, me voy a pegar un tirito y me voy.
esa persona se saldría con la suya, ¿verdad? Qué bien se habría salido con la suya Hitler después de pegarse un tiro y de los crímenes que había cometido. Pero la Biblia nos dice que no es así. La Biblia nos dice que la muerte no es una destrucción, sino una separación. La muerte física es una separación en que se separa el alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación nuestra de Dios. Y la muerte segunda será la separación definitiva de los malvados, los cuales ya jamás podrán entrar en la presencia de Dios y se verán por toda la eternidad sometidos a tormentos horrorosos. Esa es la pura verdad y que nadie engañe a ningún creyente. Pero aquí viene la grandeza del Evangelio. Ese camino ancho que se ha venido estrechando mientras hay vida en la persona es un camino que puede tener vueltas. En Isaías capítulo 53, en el versículo 6, el profeta dice que todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno se desvió por su camino. Cada uno se desvió por su camino. Pero Dios puso en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos por muchos caminos que se van estrechando. Pero hay un camino, un solo camino, por el cual se puede volver de cualquier camino desviado. Y ese único camino es el que de sí mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Esto es lo que dice el original. Pasando por mí, a través de mí. Jesucristo es el único camino de vuelta para todo pecador que se ha extraviado y que ha entrado por el camino ancho y que ve que el camino ancho se le va estrechando. Y el Espíritu Santo le pica en la conciencia, le convence de pecado en un día. Y ese hombre dice, sí, confieso que soy un pecador, confieso que tengo necesidad de salvación, confieso que yo no me la puedo dar. Y se me ha predicado que Dios ha provisto un medio para mi salvación. Eso es la fe. Mirad, los libros de teología tratan de definir la fe. Bueno, la fe se puede definir como está en Hebreos 11:1. O la fe se puede definir como está en Juan 1:12. La definición de fe, aunque es descriptiva, más exacta, es la que el propio Señor Jesucristo nos dio en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, en el diálogo con Nicodemo, en los versículos 14 y 15. Y no hay otra definición de fe que esa, porque es la definición descriptiva más exacta. De la misma manera que Moisés mandó levantar la serpiente en el desierto, así es menester que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra cosa. De modo que creer según el Señor Jesucristo es mirar a la cruz del Calvario, a Cristo levantado, de la misma manera y con la misma angustia con que miraban a la serpiente de bronce los que habían sido mordidos por las serpientes venenosas, según el libro de Números, capítulo 21 y en el versículo 9. ¿Con qué ansiedad, con qué angustia mirarían aquella serpiente de bronce los que habían sido mordidos por las serpientes venenosas? Jóvenes de 14 años, de 18, de 20, tendidos ya a punto de morir, y que su madre viene y le dice, no pierdas la confianza, mira, con solamente que mires a mí, te vas a salvar. ¿Creéis vosotros que ese joven estaría discutiendo con su madre? Pues yo no sé si lo creeré, pues no sé qué haré. ¿Verdad que no haría eso? ¿Verdad que automáticamente, instintivamente, enseguida se volvería para mirar a aquella serpiente? Porque en aquella serpiente, en esa mirada se salvaba. La mirada al Calvario. Y con la convicción de que a uno le va la vida, la eternidad completa le va en esa mirada, a la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que le dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipos? En Hechos 16, 30 y 31, cuando aquel hombre está desesperado se va a cometer suicidio. Él era un pecador y él ve aquel terremoto, ve lo que está pasando allí y dice, los presos se me escapan.
A mí se me condena a muerte. Antes de que se me condene a muerte y de que me maten otros, me mato yo. Y Arabia desenvainado la espada para matarse. Pero llegó el tiempo Pablo para detente que estamos aquí todos. Y fue entonces cuando él se dirigió a Pablo y a Silas y le dijo, señores, no podía decir hermanos porque no era judío. Cuando son judíos los que hablan, a los apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 2 de Hechos, hermanos, varones, ¿qué haremos? Porque son judíos. Pero él era gentil, por eso no dice hermano, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dicen sencillamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice, tú y tu casa, mucho cuidado. Hermanos, hay muchos que entienden mal este versículo. Hay muchos creyentes sinceros que en este versículo creen que está la promesa de que se salva toda la familia. Cuidado que eso no está allí. Serás salvo tú y tu casa si crees tú y tu casa. Y por eso el contexto posterior de ese texto dice que los de su casa también oyeron la palabra de Dios y creyeron. Y fueron bautizados porque creyeron, no porque fueran familia de la que había creído. Aquí no se salva nadie por proxy, como dicen los ingleses. No se salva nadie por sustitución, más que por la sustitución de Cristo. De la misma manera que nadie puede comer por otro, tampoco se puede creer por otro, ni salvarse por otro. De modo que la familia no se salva porque yo me salve, pero se salva la familia si cree como he creído yo. Y puestos en esta alternativa, porque ahora viene la reproducción de los dos caminos. Fijaos bien cómo hemos puesto el primer camino. Un camino que es estrecho, pero se va ensanchando. Un camino que es ancho, pero se va estrechando. Son muchos los que entran por el camino ancho. Son pocos los que entran por el camino estrecho. Y ahora, los creyentes que estáis aquí, podéis haceros la misma reflexión que yo me he hecho. Me la hago y la comunico a los demás. Cuando yo vuelvo la vista atrás, nada más que 30 años atrás, y pienso en mis compañeros de infancia, de escuela, de seminario católico, de curas, de canónigos, tengo que decir, ¿por qué Dios se fijó en mí cuando la mayoría de ellos eran mejores que yo? Yo no sé si vosotros tendréis también oportunidad de haceros esta reflexión. ¿Por qué Dios se fijó en mí, que precisamente era de los peores? Es un misterio muy grande. Yo he tenido que pensar muchas veces sobre ello. Y he sacado la conclusión de que precisamente porque era peor, no tenía ninguna confianza en mi justicia. Y los mejores tenían confianza en su justicia propia. Y el que tiene confianza en su justicia propia ha destruido la justicia de Dios. Pero el que no tiene ninguna confianza en sí mismo, esa es la persona que está dispuesta a recibir la justicia de Dios. El que está seguro de que se va al infierno, ese es el que tiene la mayor probabilidad de salvarse, porque sabe que no tiene salvación. Si no hay quien le salve, sabe que está perdido. El que tiene tanta suficiencia, sobre todo en este mundo material, y cree que es una persona moral, honesta, yo no robo ni mato, ese es el peor. Los fariseos, los peores, los publicanos, los pecadores públicos y las prostitutas eran los que escuchaban a Jesucristo. No podían fundarse en su justicia propia. Amigos, si hay entre vosotros quienes no haya entrado por el camino estrecho que se va ensanchando, que piensen todo esto. Que piensen que ese camino ancho se va a estrechar. Y que piense por otra parte que el regalo de Dios es tan abundante y tan sin compensación de ninguna otra clase, que no pide ningún pago, que en el momento en que se le dice, Señor, yo admito que soy un pecador y que no puedo salvarme, pero estoy dispuesto a recibir esa salvación que tú ofreces y la recibo con fe en el Señor Jesucristo, esa persona es salva, adquiere el regalo de la vida eterna para siempre. Entra por el camino estrecho, pero se le irá ensanchando. Y ese ensanchamiento no cesará hasta que no llegue a la gloria celestial.
y por toda la eternidad estará disfrutando con todos los demás salvos y especialmente con el Señor Jesucristo, que es el cielo. El cielo es donde está el Señor Jesucristo. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.